secretaria Verónica Martínez que nos asista con la conducción de esta sesión, lo cual gentilmente ha aceptado, y le solicitaría que nos informe los pormenores de la convocatoria y pasar a la lista de asistencia, por favor. Informo a la Asamblea personales que fueron enviadas a las y los integrantes de esta comisión, de manera directa a sus oficinas. Además, la convocatoria está publicada en la Gaceta y la página web del Senado de la República desde el día 1 de octubre del 2018 a la fecha. Señor presidente. 8 senadores y senadoras. Hay quórum. Muchísimas gracias. Con lo cual se ha informado los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. Quisiera agradecerles a todos su asistencia el día de hoy, que esta primera reunión de instalación, una de las comisiones de mayor trascendencia para la vida del país, por las materias que vamos a tratar. Quisiera comentarles que vamos a tener participación en el tema de la revisión del Tratado de Libre Comercio, ahora llamado North American Free y Canadá, México y Canadá Agreement, le cambiaron el nombre, y hablaremos de eso en su oportunidad. Yo quisiera, si tuvieran a bien, que nos autopresentáramos simplemente para poder empezar después a desahogar la orden del día. Y tal vez, pues, para hacer lo propio, yo empezaría por mi persona. Soy Gustavo Madero, soy senador de Chihuahua y estoy como presidente de esta comisión, y también participo en otras comisiones como la de Bienestar y Desarrollo Social, la de Relaciones Exteriores con América Latina y la de Innovación, Ciencia y Tecnología. Esas son las comisiones en las que decidí participar, y agradezco a todos ustedes por esta oportunidad de ser compañero en esta comisión, y espero que trabajemos muy de la mano. Senadora, si nos hace favor, por favor, de autopresentarnos. Bienvenida. Senadora Verónica Martínez, originaria del estado de Coahuila. Buen día a todos. Muy buenos días, felicitar a nuestro presidente de la comisión por la instalación, desearle el mayor de los éxitos, decirle que estaremos trabajando muy en equipo y hemos tenido ya la fortuna de compartir otras legislaturas con él, con Minerva, pues bueno, para todos. Claudia Naya, senadora por Zacatecas, estoy a la orden, estaré aquí como integrante en esta comisión, estaré también en Justicia, en Ordenamiento Territorial y Vivienda, en Estudios Legislativos Segunda. Entonces, de verdad, ojalá que hagamos un gran equipo y estoy a la orden de todos ustedes. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Indira Kempis, soy senadora por Nuevo León y, bueno, mi manera de trabajar es más bien en un compromiso y responsabilidad para que esta comisión esté muy de la mano y en contacto con los actores implicados en este tema. Gracias. Buenos días. Senadoras, senadores, soy Alejandro Armenta, soy miembro de esta comisión, senador por Puebla, y consideramos que es fundamental para la cuarta transformación las tareas que en esta comisión se van a desarrollar. Senador por Morena. ¿Qué tal? Mi nombre es Israel Zamora, soy senador por la lista nacional, pero radico aquí en la Ciudad de México. Y también me sumo, felicito al presidente, a la secretaria por este cargo tan honroso que van a tener, y sumarme a los trabajos que vamos a realizar. Buen día a todos. Gilberto Herrera, senador por Querétaro. Muy buenos días y muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente. Lo felicito por el cargo. Sé que va a ser una comisión muy activa, particularmente ahora con lo del tratado. Lo felicito. Yo soy Jaime Bonilla, senador por Baja California. Presidiré la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios y soy parte, pues, de esta comisión.
y con mucho gusto van a contar con un colaborador y participante activo. Así que cuenta conmigo. Gracias. Muy buenos días a todos, compañeros senadores. Soy Minerva Hernández, tlaxcalteca, y me siento muy privilegiada de participar en esta comisión por demás importante. Yo sí quisiera abundar un poquito más. Creo que ubico yo tres grandes temas en esta comisión, uno relativo a la competencia económica, otro a la protección al consumidor y otro, desde luego, a la minería y a la parte de los tratados. Creo que hay un antes y un después en la reforma constitucional relativa a la COFECE. Creo que hoy que contamos con un órgano constitucional autónomo que regula la competencia entre las empresas y a la vez tiene esa alta responsabilidad de promover el bienestar al consumidor. Pues según esa ley de competencia, su comisionada presidenta está mandatada a comparecer a este Senado de la República. Entonces yo quiero aquí, presidente, proponerles que pudiéramos cuanto antes llamarla a este Senado y empezar a tener esa interlocución necesaria en un diálogo institucional. Creo que también es importante, por otro lado, conocer a detalle ese documento que han llamado la Plataforma para el Crecimiento 2018-2024, que recién se presentó por parte de la misma COFECE. Creo que definitivamente habla de cosas importantes. En su introducción dice puntualmente que se exige al gobierno y a la clase política ejercer acciones para fortalecer la economía nacional y erradicar los privilegios que benefician a unos cuantos en detrimento de la mayoría de la sociedad. Me resulta por demás importante que lo conozcamos, que lo socialicemos y que podamos abordarlo. Y desde luego no perder de vista que en el mes de febrero termina el encargo de uno de los comisionados de COFECE, de don Miguel Martín Moguel, y pues que estemos atentos también al nombramiento que tendrá que enviar el Ejecutivo, el titular del Ejecutivo. En el tema de la protección al consumidor, creo que tenemos un gran desafío en cuanto a la transformación de esa política de protección al consumidor hacia el mecanismo de la regulación de mercado. Y bueno, creo que hay temas que nos va a tocar abordar aquí, como lo son el comercio electrónico a través de las plataformas digitales, llámese para servicios de transporte, Uber, Cabify, etcétera, o para comercio mismo con Amazon o Mercado Libre o alguna otra. Y bueno, en la minería creo que es pertinente también renovar el marco jurídico con el esfuerzo de todos y el consenso mayor que podamos lograr para evitar que se presenten situaciones como la de la exportadora de sal, ¿verdad?, que estuvo envuelta en una serie de temas de corrupción. Desde luego, ya lo decía el presidente, nos toca esa alta responsabilidad del MUSCA, porque el otro nombre se me hace como impronunciable, difícil, ¿verdad?, el MUSCA, y los avances en el cumplimiento que tiene la Secretaría de Economía también en el otro acuerdo, en el que llaman Transpacífico, ¿verdad?, para la protección de la industria nacional, textil, del vestido y del calzado especialmente. Yo, por último, decirles que coincido en que esta comisión tiene que incidir en la calidad de vida de las personas, de todos los mexicanos, y que pues nos va a tocar asumir ese privilegio de ser protagonistas de importantes desafíos que van a fortalecer a los sectores productivos de este país, para fortalecer tanto nuestras instituciones como para hacer prevalecer el Estado de Derecho y tener un México más competitivo. Es cuanto, presidente, y a la orden de todos ustedes, con un gran deseo de servir. Muchas gracias, senadora. Quisiera también pedirle al senador Ricardo Agüed si nos hace favor de hacer la autopresentación. Muchas gracias, presidente. Me siento halagado, compañeros y compañeras senadores, de estar en esta comisión, ser integrante. Vamos a apoyar, a colaborar. Creo que es un momento importante para nuestro país el tema económico. Seguramente los trabajos se realizan en esta comisión que preside con los compañeros senadores. Va a abonar mucho para nuestro país. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, senador.
Quisiera, por último, darle la bienvenida y presentar a Edgar Guerrero Flores, que nos acompaña. Él es el director general de vinculación política de la Secretaría de Economía y que tiene a bien acompañarnos. Ahorita voy a informar un poco sobre los temas de la vinculación con la Secretaría y la presencia próxima del secretario, si ustedes tienen a bien. Con esto pasaríamos entonces al siguiente punto de la orden del día, que sería la lectura y aprobación del orden del día para este punto. Pues les solicito a la Secretaría si nos hace el favor de darle lectura para su consideración y aprobación. Con gusto, senador presidente. El orden del día que se pone a consideración de ustedes, compañeras senadoras y senadores, es el siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración del quórum. 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3, intervención y declaración formal de la instalación a cargo del senador Gustavo Madero Muñoz, presidente de la Comisión de Economía. 4, presentación e intervención de los integrantes de la comisión. 5, nombramiento del secretario técnico. 6, propuesta para solicitar una reunión de trabajo con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. 7, asuntos generales y 8, clausura. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las y los senadores presentes si es de aprobarse el orden del día propuesto. Quienes estén a favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Senador presidente, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Solicito a continuación nos apoye dando lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por la que se constituyen las comisiones ordinarias de la 64ª y 65ª legislaturas por la que se forma esta comisión. Acuerdo. Primero, de las comisiones ordinarias serán las que se establecen en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, la denominación de dichas comisiones será la establecida en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, salvo los casos que se apliquen modificaciones a partir del presente acuerdo. Tercero, se integran las comisiones ordinarias del Senado de la República correspondientes a la 54ª legislatura, con las juntas directivas que en cada caso se indican para quedar conformadas de la siguiente manera. Cuarto, los integrantes de las comisiones del Senado de la República que en cada caso se indican estarán integradas según lo establecido en el anexo 1 del presente acuerdo. Quinto, para promover la pluralidad y la participación de todos los grupos parlamentarios y del legislador sin grupo parlamentario, se designan espacios legislativos en las comisiones ordinarias para el senador sin grupo parlamentario. Sexto, previo acuerdo de los coordinadores parlamentarios, el presente acuerdo podrá sufrir modificaciones. Transitorio, único, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. Salón de sesiones del Senado de la República, 25 de septiembre del 2018, y lo signan todos los representantes de los grupos parlamentarios. Comisión de Economía, Junta Directiva, Presidencia, senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional. Secretaría, senador Napoleón Gómez Urrutia, del Partido Morena. Secretaria, senadora de La Voz, Verónica Martínez García, del Partido Revolucionario Institucional. Integrantes, senador Ricardo Auet Bardawil, del Partido Morena. Senador Jaime Bonilla Valdés, del Partido Morena. Senador Alejandro Armenta Mier, del Partido Morena. Senadora Ifigenia Marta Martínez y Hernández, de Morena. Gilberto Herrera Ruiz, de Morena. Senador Santana Armando Guadiana Tijerina, de Morena. Senador Mauricio Curi González, del Partido Acción Nacional. Senadora Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional. Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional. Indra Kempins Martínez, del Movimiento Ciudadano. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del PRD.
Esos son los integrantes de toda esta comisión. Es cuanto. Muchas gracias, senadora secretaria. Pasaríamos entonces a la declaración formal de instalación de esta comisión. Quiero simplemente compartir mis deseos para que sean muy exitosos los trabajos de esta comisión, de tener una colaboración sincera, franca, por el bien del país, viendo por encima de las diferencias partidarias, porque hoy ya estamos en la necesidad de construir acuerdos. En un momento que es crítico para nuestro país, no solo por los retos que enfrenta del bajo crecimiento económico sostenido y que nos reclaman que encontremos fórmulas para dinamizar el crecimiento de la economía con un mayor equilibrio regional, con mayor distribución de la riqueza, sino también por las amenazas que enfrentamos en un mundo cambiante que está siendo afectado por políticas proteccionistas. Afortunadamente tenemos hoy la propuesta del acuerdo inicial para un tratado de libre comercio con nuestro principal socio comercial, pero esto se da en el marco de un replanteamiento de la apertura comercial como modelo, y el mismo Estados Unidos lo hizo para replantear el Tratado de Libre Comercio que aún está en vigor, en detrimento de algunas de las ventajas que teníamos anteriormente, y hay unos cambios que tendrán que ser analizados. Estos son los retos que tendremos. Ya la senadora Minerva también particularizó en varios otros temas dentro de los muchos, y quisiera que viéramos esto como una plataforma para que todos los intereses, inquietudes de las senadoras y senadores por sus estados, por las actividades específicas de la economía, pudieran encontrar aquí pues un apoyo para poder encontrar las propuestas, los consensos que nos puedan permitir para que México sea esa gran economía que todos queremos que sea. Si ustedes me lo permiten, es necesario que nos pusiéramos de pie para declarar formalmente instalada esta comisión. Y declararla con base en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, hecho el conocimiento del Pleno de esta Cámara de Senadores el día 27 de septiembre del 2018, referente a la integración de las comisiones ordinarias para el desarrollo de los trabajos de la 64ª y 65ª legislaturas del Congreso, la Comisión de Economía se declara formalmente instalada, siendo las 9:29 en la Ciudad de México. Los felicito y les ruego ocupar sus lugares. Muchas gracias. Quisiera abrir un espacio de intervención libre, si ustedes están de acuerdo, para recoger las primeras sugerencias, opiniones, participaciones. Hay un asunto general que la senadora Verónica Martínez nos hará de su conocimiento en su momento, pero antes que eso, pues poder recoger de manera directa los temas, las agendas que ustedes quisieran que se tomaran en cuenta para elaborar el plan de trabajo, que será nuestro primer gran reto. Pedirles después que tengamos un mecanismo de coordinación más efectiva, de comunicación directa, para que funcione de la mejor manera esta comisión. Quisiera abrir los micrófonos para cualquier participación, si tienen a bien hacerla. Bueno, ahorita seguramente el tema más importante que tenemos que revisar todos es la aprobación o no del Tratado de Libre Comercio. Creo que es un tratado que desgraciadamente no es tan amigable como el que podíamos haber pensado. Creo que es un tratado que se quedó muy por debajo de las expectativas que teníamos los mexicanos, y que creo que es importantísimo señalar que hay que empezar a hacer este tipo de reuniones ya con aquellos negociadores que lo hicieron, ver qué se puede hacer, sobre todo en estados que, como es el mío, que en nuestro estado de Querétaro, que depende mucho de la parte automotriz, y creo que hay que ver, quisiera yo ver exactamente
que nos puedan explicar en qué nos puede afectar o en qué nos puede beneficiar este tipo de tratado de libre comercio. ¿Alguien más que desee participar? Se concede el uso de la palabra al senador Ricardo. Acá. Muchas gracias. Voy a ser breve, pero sí creo que es importante. El sector comercial y empresarial, uno de sus mayores problemas, y qué bueno que esta comisión está vinculada directamente con los entes reguladores del comercio y de las actividades empresariales, llámese Secretaría del Trabajo, SECOFI y todas las áreas que regulan el comercio. Tenemos que desde esta comisión estar en contacto con el sector empresarial, porque el enemigo número uno a veces de la proyección económica es la corrupción del Estado mexicano. Si no abatimos la corrupción del Estado mexicano, cuando las empresas van a instalar un negocio o cuando tienen que transitar y son a veces sobornados por las diferentes áreas que regulan, esto no camina. Desde este espacio propongo que estemos muy abiertos a escuchar las demandas justas del micro, del mediano y del gran empresario, que todos sabemos que han sido extorsionados en cada trámite que hacen. Eso se tiene que acabar en este país, porque no es generador de empleo. Quiero comentarles que también tenemos que ser enfáticos, porque es parte de la economía, la agresividad de algunas delegaciones y sectores de la Secretaría de Hacienda. Ahí tenemos un caso ya documentado de extorsión empresarial y tenemos que acabar con eso. Yo creo que va a ser muy importante los trabajos que haga, desde luego, esta comisión, por la vinculación que tiene directa con todas las áreas de la promoción. Y otra cosa muy importante, tenemos que terminar con el exceso y abuso que sucede en las aduanas de México por la extorsión brutal que hacen a la hora de que los importadores ingresan mercancía. Si estás chueco, pasas, y si estás derecho, pasas, pero pagando. Y eso lo vamos a denunciar, lo vamos a documentar, y en este país creo que es una de las funciones que tenemos que hacer como senadores. Si no, poco haríamos desde el Senado para que verdaderamente la economía de este país surja para bien. Hay que acabar precisamente con el Estado mexicano corrupto que ha hecho que la economía no fluya. Y si a eso le aunamos que no hay garantías en este país, porque el Estado mexicano sabe que hay pago de derecho piso a muchas empresas pequeñas y medianas, pero ahí se hace un lado. Y en ese momento no hay garantías, pero sí tienen que pagar cuotas en efectivo al crimen organizado muchos negocios. Y no sé si el SAT o nosotros les vamos a dar como deducible de impuestos lo que cuesta porque el Estado es incapaz de darte protección. Esa es una realidad que vive el país y tenemos que erradicarla. Entonces yo agradezco la oportunidad y habremos de presentar algunos temas importantes en ese rubro para que pongamos orden a veces al Estado, que ha sido promotor, primero, de corrupción y desde luego de no protección a la honesta economía de este país. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, senador. Tomamos nota. Permítame, secretaria, nomás quisiera darle las más cordiales las bienvenidas al senador Armando Guadiana Tijerina, que nos acompaña. Hemos pasado por una autopresentación e intervención libre para cuando guste, senador, poder tener a bien. ¿Alguien más? Se concede el uso de la palabra al senador Jaime Bonilla. Sí, muchas gracias. Señor presidente, nada más sí me gustaría que quedara muy claro el papel de esta comisión en el análisis del Tratado de Libre Comercio, porque sentimos nosotros en Baja California, en el norte del país, que por muchos años se ha legislado para el centro, no para el norte. Y ahora con la posibilidad de la zona libre, mi preocupación es cómo va a afectar este tratado a lo ya proyectado como zona libre, particularmente por el papel que va a jugar preponderante esta zona especializada, es una zona de comercio exclusiva, la importación y exportación hacia esta zona,
y la franja imaginaria de los 30 kilómetros, ¿verdad? El mecanismo, me gustaría que esta comisión jugara un papel muy importante en eso por los asuntos y aranceles. Hay mucha confusión en cómo va a funcionar la zona libre. Algunos de los que tuvimos la experiencia de la zona libre hace unos años, pues conocemos las virtudes, las bondades. También conocemos y reconocemos que el mundo ha cambiado. Ya no es la zona libre de 1950, 1960. Entonces, sí me gustaría que esta comisión tuviera un papel preponderante en todos los aspectos de cómo va a funcionar la zona libre. Me gustaría tener ese compromiso de parte de usted. Se concede el uso de la palabra a la senadora Claudia Anaya. Muchas gracias, presidente. Pues sí, me parece bien importante que hagamos una agenda, no solamente de las nuevas intenciones que se traen, sino de las cosas que ya están aquí como minuta. Les comento, yo fui integrante en la Comisión de Economía en Cámara de Diputados. Logramos en la anterior legislatura la ley de sociedades de acción simplificada y también la ley de mejora regulatoria. Pero no solo eso, sino que aquí hay minutas que tienen que ver con el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, el fortalecimiento de las cámaras empresariales y sobre todo un tema bien importante para las cámaras empresariales y el factor que juegan en el tema de la transparencia y anticorrupción. Esa es una iniciativa que yo presenté en diputados, que está aquí en senadores como minuto. Yo creo que empecemos por ahí. ¿Qué tiene en bandeja de entrada la comisión? ¿Qué es del interés de los integrantes de la comisión y de los grupos parlamentarios? Para que esa pueda ser ya un factor primario, porque las iniciativas finalmente, y ustedes lo saben, tienen un largo proceso temporal legislativo. En lo que pasa aquí, se regresa a diputados, regresa aquí en ocasiones. Entonces, las que están en calidad de minutas tienen ya un avance, tienen ya una calidad aprobada. Entonces, en ese sentido, creo que pudiéramos empezar por ahí. Y hay otras que están ya turnadas a esta comisión, que han presentado los nuevos senadores que estamos integrando esta legislatura y que también pueden ser parte de un priorizador para que empecemos con la dictaminación, ya sea en subcomisiones o como lo determine el presidente de la comisión, pero que podamos avanzar y ser muy participativos todos. Me parece muy interesante el hecho de que podamos dialogar con uno de los principales negociadores del Tratado de Libre Comercio por parte del Estado mexicano, con el licenciado Ildefonso. Yo les quiero comentar, para el Estado de Zacatecas hay 3 pilares fundamentales para el desarrollo, que es la industria, es el sector agropecuario y es el tema de la minería. Estos 3 pilares fundamentales del desarrollo en Zacatecas están estrechamente ligados con el tratado comercial. Entonces, es muy importante que cada quien conozca los impactos de desarrollo que llevará el tratado a cada uno de los estados según las vocaciones propias de los estados, porque para eso estamos aquí, para defender los intereses de cada uno de nuestros estados, para llevarles resultados a nuestros empresarios, y en ese sentido tenemos que tener claridad absoluta de si beneficia o perjudica, adelanta o atrasa, para que ellos tengan de primera mano la información, se puedan actualizar en procesos, que es bien importante, porque hay temas como el comercio electrónico que no estaban considerados y que lo estarán, y no podemos dejar en desventaja competitiva a nuestros empresarios. Por eso tenemos que tomar a la brevedad acciones de capacitación, obviamente en coadyuvancia con el Ejecutivo, que es su responsabilidad, pero que nosotros estemos indicando, porque además somos representantes populares, estemos indicando dónde vemos factores de riesgo, para que de esa manera también el Ejecutivo pueda tener su agenda propia y podamos tener una implementación adecuada del tratado comercial, si es que se llega a ratificar por este Senado, ¿verdad? De ese tratado comercial y de todos los que se vayan actualizando y ratificando por este Senado. Pues bueno, de mi parte será todo, presidente. Gracias. ¿Algún otro senador que quiera hacer uso de la palabra? Se concede el uso de la palabra al senador Alejandro Armenta. Gracias, presidente, compañeras, compañeros. Indudablemente, presidente, que esta es una comisión, columna vertebral del país, y tenemos que abordar el fondo de la materia que discutiremos y del marco normativo que tendremos que revisar en materia económica. Tendremos que analizar si la política económica o la economía política es la correcta que estamos planteándonos. El 1 de julio hubo un mandato muy claro de la mayoría de los mexicanos,
Y ese mandato tiene que ver con revisar de fondo las condiciones. ¿De qué nos sirve cambiar para que todo siga igual? El Tratado de Libre Comercio indudablemente es un instrumento, como lo son todos los tratados comerciales que tenemos con el mundo. Pero suscribir, condenarnos a que nuestro país económicamente dependa de la economía estadounidense, sin fortalecer nuestro mercado interno, sin fortalecer y diversificar nuestras exportaciones hacia otras latitudes del planeta, sería condenarnos a los estados emocionales del mercado estadounidense, del que no nos vamos a escapar, claro, territorialmente. Otros países están volteando los ojos a China, al Medio Oriente, a Sudamérica, Centroamérica, y nosotros pareciera que el modelo de confort económico que representa el Tratado de Libre Comercio nos lleva a que este modelo depredador nos siga teniendo al país con una dependencia económica, tecnológica. Pareciera que el estatus al que queremos llevar al país es a mantener la falta de soberanía alimentaria. Pareciera que la ruta, pareciera que el modelo económico de esta ruta significa que no podamos sustituir las importaciones, como el caso de la gasolina. Los gobiernos en los últimos años le apostaron al capital extranjero. Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de México, fue muy claro al establecer que hay que separar el poder económico del poder político. En eso consiste esta cuarta transformación. Mientras el poder económico tenga a los partidos políticos como rehenes, como membresías, mientras siga teniendo a los gobernantes como operadores del capital internacional, los gobiernos, las cámaras, los poderes no van a atender el desarrollo nacional. No es lo mismo crecimiento económico que desarrollo económico. Este país no se puede conformar con el crecimiento económico de las grandes variables macroeconómicas para tener contento a los organismos internacionales. Sí hay que cuidar las variables macroeconómicas. Claro, vivimos una economía global. Nadie está atentando contra las leyes del mercado, ni queremos atentar contra las leyes del mercado. Pero mientras no diferenciemos la política económica del desarrollo económico, desde la óptica del gobierno y desde la óptica del poder legislativo, vamos a condenar a más mexicanos a la pobreza, a la marginación. Mientras le pongamos la alfombra roja al capital extranjero, mientras sigamos haciendo leyes para que las empresas transnacionales sigan saqueando al país los recursos naturales en lugar de que sea un instrumento del desarrollo para nuestro país, no habremos entendido el mensaje que nos dieron en las urnas los mexicanos el 1 de julio. Así es que el reto de esta comisión es fundamental para la transformación del país y para impulsar el desarrollo y para llegar a un objetivo central con el que concluyo. Si no logramos una distribución justa de la riqueza, no hay tratado de libre comercio que sea útil para este país. Necesitamos que la distribución de la riqueza sea correcta y el Senado tiene una obligación fundamental para ello, que las leyes, que los mecanismos, que los tratados y los acuerdos en materia económica que vamos a impulsar tengan como eje central el desarrollo económico del país. Es el comentario y sé, presidente, que tú vas a conducir con una gran visión esta lógica que están demandando los mexicanos. Muchas gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al senador Rogelio Zamora.
¿Alguien más? Muchas gracias. Bueno, les tengo una noticia que ya no va a ser noticia, ¿no? Pero creo que todos estamos conscientes que nos sacamos la rifa del tigre, pero también estoy seguro de que en esta comisión hay la capacidad, la experiencia y el talento para enfrentarlo y domarlo a ese tigre. La economía nacional, nosotros debemos entenderla como algo, las acciones que realicemos desde esta comisión van a ser acciones que van a ser tiradas, por así decirlo, en un mar de variables, que si no hacemos, si no tomamos las decisiones adecuadas, se van a perder en ese mar. Entonces, el reto consiste en que conceptos tan abstractos que se utilizan en la economía, en la macroeconomía, se deben de traducir en acciones que incidan en la economía familiar. Es decir, no importa cuántas acciones, cuántas buenas ideas tengamos, cuántos proyectos, si esos proyectos no los sabemos aterrizar, no van a terminar incidiendo en las economías familiares. Y eso va a llevarnos al fracaso como comisión. Si nosotros analizamos que en el país el 95.5% de las personas que se encuentran laboral o activas laboralmente o económicamente activas no perciben más de 13,000 pesos, estamos viendo la magnitud del problema. O sea, solo de 100 personas, solo 4 ganan más de 13,000 pesos. Y la mitad de esas personas se concentran en 6 estados de la República. Es decir, la otra mitad se distribuye en los otros 26 estados. Y lo que comentaron ya mis compañeros senadores es muy importante, porque a veces nosotros tomamos acciones que se reflejan en la ciudad, en la capital o en las ciudades más importantes del país, pero no vemos que esas acciones incidan en las rancherías, en los pueblos, en las zonas indígenas. Es decir, muchas veces la economía social no la contemplamos. Yo creo que sí por eso comentaba que nos sacamos la rifa del tigre y cada uno dentro de 6 años, vamos a rendirle cuentas a la nación. Yo creo que no tengo duda, hay talento, hay experiencia, y sumándola, todas las visiones que tienen los compañeros, sin importar su grupo parlamentario, eso nos va a fortalecer. Hay muchas cuestiones, podríamos hablarlas y va a haber el tiempo de irlas aterrizando. Por ejemplo, la desigualdad que hay en esto que acaba en Nueva York, que se acaba de publicar acerca del pink tax, que es las mujeres tienen un costo, es más caro ser mujer, un 7% más caro ser mujer. Y si hablamos de los millennials, pues bueno, vamos a ver que la mitad de los millennials que no persiguen más de 13,000 pesos también. Y muchos de ellos la mitad se encuentran en la economía informal. O sea, hay muchos problemas económicos que tenemos que atacar con acciones que incidan. Yo creo que la finalidad, el objeto de nosotros en nuestro actuar debe ser que cualquier acción que tomemos, ya sea en conceptos tan abstractos y tan complejos como comentaba la senadora Minerva en un inicio acerca de la competencia económica, que son cuestiones estructurales de las empresas, pero esos ajustes es como cuando uno toma un desarmador y aprieta una tuerca, eso se tiene que reflejar en las mesas de las familias mexicanas. Muchas gracias a todos. Se concede el uso de la palabra al senador Armando Guadiana. Ahí está yo. Primero decirles pues que realmente yo le tengo la mayor confianza a nuestro presidente de la comisión, a quien tengo el gusto de conocer hace tiempo, a Gustavo Madero. Sobre todo va a ser honor a de dónde viene, de la familia del prócer de la revolución, don Francisco I. Madero, y va a ser honor a ellos seguramente, y con la capacidad y preparación y experiencia profesional y política, debe tenerse éxito en la conducción de esta comisión. Pero para ser concretos, yo quería nada más hacer tres puntos, así como empresario, pues un servidor, yo soy mediano empresario en el estado de Coahuila, en la actividad minera, en la actividad agropecuaria y en otras actividades, pero mediano. Pero quiero hacer hincapié que de alguna manera esta comisión y las comisiones también de la Cámara de Diputados de este tema económico debe influir para que el sistema financiero mexicano dé la vuelta a la inversión, porque
el 80% del dinero que está en el sistema financiero solamente lo disponen los grandes corporativos de este país. ¿Qué quiere decir? Todo el dinero de los ahorradores solamente llega a 5, 6, 7 corporativos. Y recordemos que la micro, pequeña y mediana empresa generan más del 72% de los empleos del país. Sin embargo, la micro, pequeña y mediana tienen acceso a menos del 20% del dinero del país. Entonces, si los generadores son la micro y pequeña, sobre todo, pues es lo que se tiene que impulsar para el desarrollo económico de México. Si no, estamos en la barbarie. Aquí, hace unos años vino el expresidente de los Estados Unidos a la ciudad de Monterrey, el expresidente Bill Clinton, y él lo dijo ahí, pero quizás algunos medios lo dijeron al otro día, pero ya no se habló del tema, donde dijo, México lo único que tiene que hacer es invertir el sistema de crédito, que el dinero llegue a la micro, pequeña y mediana empresa, y hay una explosión en desarrollo para este país. Entonces, lo más importante que tenemos que hacer, porque no es posible, un micro y pequeño empresa tiene que hacer una serie de trámites y la mayor parte de las solicitudes de crédito no son aprobadas porque no hay capital de riesgo. Entonces, ese es uno de los problemas fundamentales. Otro, un análisis también de esta comisión y de la comisión, y un exhorto a los de la comisión de la Cámara de Diputados, sobre el tema que acaba de comentar el senador Jaime Bonilla, sobre el tema fronterizo en la baja del 16 al 8 y del 32 al 20. Porque si nomás es solo la planta fronteriza, cuando hay excepciones de regla en este país, lo hemos visto, la corrupción se genera más, hay más corrupción, la gente del SAT le piensa, los empresarios de los dos lados, ¿verdad?, de la iniciativa privada y de la parte oficial. Eso y el análisis de cuánto sería la disminución del ingreso inmediato a el presupuesto del país. Tenemos un estudio que me pasó un doctor en economía que fue director del Centro de Investigaciones Económicos del TEC de Monterrey, y él habla de 200,000 millones de pesos de ingresos menor. Entonces, yo creo que eso es vital e importantísimo hacerlo. Amén de que en los Estados Unidos están bajando del 30 a 32 al 21, pero en todo el país, ¿verdad? Entonces, hay una problemática fuerte sobre la actividad económica, sobre ese tema y yo creo que es bien importante. Y la otra, que bueno, hoy en la tarde tenemos un análisis del Tratado de Libre Comercio, o lo que se está firmando, que afortunadamente en los Estados Unidos, en la ratificación del Senado, pues se tardan ya más de o casi 60 días para aprobarlo. Entonces nosotros tendremos la oportunidad de analizarlo. Pero la gente del acero, la industria básica del país, es la industria de la base del acero, y el 25% del impuesto no lo están quitando del capítulo, no lo están eliminando de la firma del TLC. La gente al menos a un servidor, se han acercado la gente de acero, los señores Gutiérrez, principales accionistas, la gente de Altos Hornos, el señor Ancira, la gente de Ternium, todos de la industria básica acerera que informan la Canacero, están muy preocupados sobre ese 25% de impuesto al acero y al aluminio, pero más el acero. Entonces, 3 puntos yo creo que son vitales, que aquí en esta comisión que conducirá aquí el señor Gustavo Madero, y debemos darle cabida y ver la manera de cómo lo tenemos que resolver. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, voy a solicitar también el uso de la palabra, precisamente para hacer de su conocimiento el comunicado de la Canacero, referente a este tema que para nosotros, quienes somos originarios del estado de Coahuila, el senador Guadiana y su servidora, bueno, pues estaremos impulsando y defendiendo sobre todo pues esta industria.
La postura de la Canacero ante el acuerdo trilateral USMCA. La industria del acero en México ha venido acompañando la renegociación del ahora llamado USMCA, por lo que reconocemos los esfuerzos del gobierno federal para llegar a este acuerdo trilateral y extendemos una felicitación al valioso equipo negociador mexicano encabezado por el licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal. No omitimos señalar que vemos con preocupación que si bien tenemos un acuerdo trilateral, también persiste la grave situación que afecta a nuestro sector industrial creada por la aplicación de los aranceles del 25% bajo la medida 232 impuesta por los Estados Unidos. México no representa riesgo alguno de seguridad nacional para los Estados Unidos y dicha medida artificial es francamente incongruente con los principios de libre comercio y es un precedente lesivo que vulnera el libre mercado de la región. Respaldamos la postura del secretario de Economía de encontrar una solución a este grave problema antes de la firma del USMCA y reiteramos nuestra entera disposición para buscar conjuntamente con el gobierno mexicano la exclusión de México de la medida 232 antes de la firma del acuerdo. De no poder llegar a una solución de esta situación, debemos actuar contundentemente e imponer medidas espejo contra las importaciones de acero de Estados Unidos para así nivelar la cancha de juego y disminuir las distorsiones ocasionadas por esta medida artificial. Debemos considerar que en los primeros meses de la aplicación de la medida 232, las exportaciones de acero de México hacia Estados Unidos han caído en un promedio del 30%, mientras que Estados Unidos a México se han mantenido y en algunos productos han crecido, incrementando el déficit de $2 billones que México tiene con Estados Unidos en el sector del acero, por lo que cualquier acuerdo que se logre respecto a la medida 232 deberá tener mejores condiciones de las acordadas con otros países. Desafortunadamente, la industria siderúrgica mexicana del acero ha comenzado a disminuir su producción de manera considerable, lo cual es inevitable, se vea reflejado en la planta laboral. Esto pudo haberse evitado si se hubiera aplicado medidas espejo a Estados Unidos, como cuando en su oportunidad lo solicitó la industria nacional. Este es el comunicado que hace la Canacero y que quise hacerlo de conocimiento de todos ustedes. Es una industria que se ve muy afectada por la medida 232 y que por supuesto le solicitamos al representante de la Secretaría de Economía que haga el sentir de quienes hoy somos representantes de los estados y de las industrias que impulsan el comercio y los empleos de cada uno de los estados que representamos, que solicitamos y que confiamos también que el equipo negociador también sabemos que está tomando en cuenta pues esta posición que hoy afecta a la industria del acero. Lo quise pues hacer público y dejarlo sentado sobre la mesa porque es una gran preocupación que se tiene en nuestro estado. Y de la misma manera, bueno, pues la afectación que se tiene a la industria automotriz en el estado de Coahuila también tenemos una industria de autopartes que es muy importante para la exportación y bueno, pues que también se está viendo afectada. Entonces, bueno, dejo estos comentarios y confío en que encontraremos pues las medidas para que podamos respaldar a la industria del acero y sobre todo, bueno, pues los empleos que ellas generan. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Si me permiten ahora intervenir a mí, tomé nota de todas las intervenciones. Queremos que formen parte del plan de trabajo de esta comisión, ese es el objetivo de pedirles su participación, sin que esto suene exhaustivo. Recogí primero la preocupación sobre el Tratado de Libre Comercio, voy a tratar de enumerar algunas, sobre el tema de la vinculación con el sector empresarial, de las pequeñas y medianas empresas, el tema de la corrupción empresarial, digo, cómo el gobierno y los empresarios tienen que tener costos extraordinarios y la pérdida de competitividad, los temas de los fortalecimientos de las pequeñas y medianas empresas, transparencia, anticorrupción,
sociedad de acciones simplificadas. También el tema del impacto de la zona libre, de las virtudes, pero también las bondades, pero también los impactos que puede tener en la actualidad, el impacto de la baja del 16 al 8, del 30 al 20, en los temas recaudatorios, en el tema y también los arbitrajes que se pueden dar de las simulaciones de operaciones en la zona fronteriza, cuando en realidad están radicadas en otros lados, ¿no? El tema del sistema financiero, la distribución más equitativa, tanto del portafolio exportador de nuestro país como de las inversiones, en donde se le dé mayor apoyo a la inversión nacional, a los pequeños empresarios, donde se pueda hacer una mayor distribución de los recursos financieros que actualmente pues utilizan, sobre todo los grandes corporativos, y menos del 20% se va a las pequeñas y medianas empresas que generan el 72% de los empleos, ¿verdad? Creo que también el tema del acero, el aluminio, yo quisiera agregar otro tema, el de los textiles, creo que también lo tendremos que tocar. Repaso algunos de ellos. Ahora, si me permiten informarles, el día de ayer, en una visita de cortesía con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, asistí a sus oficinas y tuve la afortunada coincidencia de que estaba allí también la próxima secretaria de Economía, la doctora Graciela Márquez. Tuve la oportunidad de platicar con ambos el día de ayer y pues la expresión fue precisamente de la voluntad de una colaboración abierta con el Senado de la República, tanto por el secretario del gobierno saliente como la próxima secretaria. Le extendí una invitación para que pudiera acompañarnos en una reunión de trabajo, lo cual gustosamente aceptó. Me propuso como una fecha el próximo lunes al mediodía, para tratar los asuntos del Tratado de Libre Comercio y otros asuntos, no agotar en esa discusión solo el tema del tratado, sino todos los temas relativos. Y lo quiero poner a su consideración. Sé que es una fecha un poco intempestiva, hay que recordar que el calendario está corriendo y son poquito más de 70 y tantos días los que quedan en funciones, entonces para aprovechar su experiencia, que se me hace extraordinario poder aprovechar la experiencia de alguien que ha estado en las negociaciones y al frente de esta dependencia, se me hace muy importante poderlo invitar a una reunión de trabajo. Si se pudiera hacerlo de manera conjunta con la Comisión de América del Norte, Relaciones Exteriores, pudiéramos abordar a mayor profundidad. Y esto pues lo voy a consultar, no quisiera más que ahorita externarlo como una posibilidad y ver si podemos contar con la mayor presencia de todos ustedes para instrumentarlo. También déjenme decirle que sobre el Tratado de Libre Comercio lo que recibió el Senado es una cortesía política. Al Senado nos va a llegar oficialmente una vez que se firme por los presidentes, los titulares de los ejecutivos de los 3 países. Lo que conocemos pues es una anticipación de los contenidos que nos agradecemos para poder estar en el conocimiento. Lo imperativo de la fecha, esto a veces no se conoce con detalle, de que tenía que ser firmado durante el mes de septiembre, era más un imperativo político para el presidente de los Estados Unidos, por 2 razones. Primero, porque con esa se podía acoger a la vía conocida como el Fast Track. Y el Fast Track lo que significa es que una vez que lo firmen, se lo mandan al Senado y el Senado solamente puede decir sí o no. No se puede meter al articulado. Y por eso era imperativo para él. Y también era imperativo que fuera entre 3 países, con Canadá también participando, porque ese fue el mandato que le dio el Senado de Estados Unidos al presidente de Estados Unidos. Entonces,
Una vez se piensa que alrededor del 29 de noviembre pudiera ser firmado por los titulares del Ejecutivo, sería ya oficialmente enviado a esta Cámara para que empiece a correr el plazo de los 105 días, si mal no me equivoco. Tendremos oportunidad antes de eso también de escuchar a todos los sectores involucrados, afectados y beneficiados para ver cómo atemperar los daños que pueda haber en los casos que nos los expongan. Y este trabajo pues lo podemos ir desarrollando en estos días que restan antes de su firma. Creo que esta comisión va a tener una carga de trabajo fundamental. Tuve la oportunidad de conocer los perfiles de cada uno de los integrantes y estoy muy sorprendido de la experiencia, también la formación y la capacidad de todos y cada uno de sus integrantes. Estoy seguro de que va a ser una comisión muy dinámica, muy activa, muy propositiva, y yo no quiero más que ser un factor para colaborar en el logro de ese propósito. Quisiera con esto pues terminar esta ronda de intervenciones, decirles que armaremos una propuesta de plan de trabajo que someteremos a su consideración en cuanto tengamos los primeros borradores para su consideración y aprobación. Secretaria, pasamos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la designación del secretario técnico. Y con fundamento en los artículos 130, fracción novena y 133, fracción segunda del Reglamento del Senado de la República, me permito proponer a su consideración la aprobación del nombramiento que hago del licenciado Daniel Contreras Henry como secretario técnico que aquí nos acompaña. Él se ha desempeñado como asesor legislativo en diversas ocasiones. Ha sido secretario técnico de las comisiones de Gobernación, Atención a Grupos Vulnerables en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias aquí en el Senado de la República. Lleva más de 15 años en el servicio público. Es licenciado en Derecho, realizó de manera simultánea las licenciaturas de Ciencias Políticas y Administración Pública y también cursó la maestría en Derecho, todos sus estudios en la Honorable Universidad Nacional Autónoma de México. Por su experiencia y conocimientos considero que puede desempeñarse con el cargo con eficacia, por lo cual solicito su aprobación y le pido a la secretaria tenga bien consultar a los integrantes si es de aprobarse esta propuesta. Se consulta con las compañeras y compañeros senadores si es de aprobarse la propuesta que ha hecho nuestro presidente para que Daniel Contreras sea nuestro secretario técnico de la comisión. Quienes estén a favor, favor de levantar la mano. ¿Abstenciones? ¿En contra? Es aprobado por unanimidad, presidente. Muchas gracias, senadora secretaria. Felicidades, secretario técnico. Vamos a darle. Gracias por su respaldo. En el siguiente punto de la orden del día serían asuntos generales. Solicito a la Secretaría consulte a las y los senadores presentes si desean hacer uso de la palabra sobre algún asunto general que no haya sido abordado. Se concede el uso de la palabra al senador Ricardo. Gracias, muy amable. Solo aprovechando el espacio que nos dan, hay dos cosas muy importantes que tienen que ver con lo que está discutiendo en la Cámara de Diputados, en el tema de sus facultades, que es la ley de ingreso. No nos da tiempo de hacer una propuesta porque se tiene que mandar a comisiones, se tiene que corregir. Hay un tema que me preocupa que es, este año termina el asunto que tiene que ver con el techo que establecieron a las empresas con ingresos hasta de 100 millones de pesos para que haga deducibles activos de inversión. En todos los países de desarrollo es abierto. En México se quitó y se tasó hace unos años, hasta las empresas que tengan ingresos con 100 millones pueden deducir los activos de inversión, de remodelación, ampliación, y genera muchos empleos, genera IVA, y este año queda eliminado en la ley de ingreso. Yo creo que sería como comentario a las autoridades hacendarias
actuales. Ya que está aquí nuestro presidente, que tomará protesta con presidente de la Comisión de Hacienda, y usted en su presidencia, que juntos pudieran hacer un comunicado a la Secretaría de Hacienda, que nos ayuden a que si no lo ampliamos, yo tengo una propuesta fiscal para ampliarlo con un estudio muy amplio, evidentemente se va a discutir en comisiones y no daría tiempo en el término que tienen para aprobar la ley de ingresos. Va a ser muy lesivo que eliminen esta oportunidad de deducción a las micros y medianas empresas, porque lo que decían aquí hace rato, tenemos que apoyar el mercado interno. Tenemos que elevarlo a más de 650 millones de ingresos para que exista trabajo para contratistas, fontaneros, albañiles, genere empleos, que genere inversión, que se active la economía regional de la micro y mediana empresa, como bien se decía, y eso ha detenido mucho el desarrollo interno de nuestro país. Sin embargo, yo lo único que solicitaría por los tiempos es que pudieran valorar con las autoridades hacendarias, que pudieran enviar precisamente en esta ley de ingresos, que ya que va a ser eliminada, que le prorroguen por lo menos el próximo año, para que nos dé tiempo, igual en estas comisiones, hacer una propuesta con números, estudios y beneficios que traería consecuencia al país. Si es importante, de eliminarlo, va a haber desempleo que no estamos para perder. De eliminar a las empresas que tienen hasta un techo de 100 millones de ingresos, importantes deterioros en la competitividad, porque no van a deducir ni siquiera un equipo de torno, no van a invertir en renovar. Más allá que en este país, les hago mención, el equipo de flotilla de transporte tarda 5 años en deducir cuando debe ser directo, una maquinaria, la proyección, máquinas para la industria no son deducibles, es el colmo en nuestro país y tenemos que llegar a resolverlo, pero bueno, ahorita lo único que tenemos al alcance, si ustedes nos ayudan, le decía aquí nuestro presidente de la comisión que con gusto me ha invitado a ser parte de su comisión, y con ustedes, que por lo menos como comunicado, si nos alcanza por los tiempos, que prorroguen esos 100 millones y hacemos una propuesta ambos seria, por favor. Y dos, ya que está aquí el representante amablemente de la Secretaría de Economía, hay un tema del aluminio que es muy claro. México, hubo una demanda de doping para el aluminio de China. Se establecieron mecanismos muy elevados para la importación de aluminio de China, para proteger precisamente a la industria americana. Hoy, Estados Unidos nos la aplica en el acero y en el aluminio y nosotros ni siquiera arañamos las cosas. Vayamos a eliminar este doping, que no tenemos problema con el aluminio de China, para que compensemos a la industria nacional que necesita competir y bajar los costos en la construcción y en todos los derivados del aluminio. Pero entonces rogaríamos que nos informara el estatus que guarda hoy este doping, que tengo entendido que se vence, y que ya lo liberemos para que entonces compensemos lo que hizo Estados Unidos en este tratado y que tengamos entonces otra fuente de aluminio mucho más barato, porque se le pusieron aranceles como del 300 o 400% a los chinos, y Estados Unidos nos la aplica como siempre y nosotros ni las manos metimos. Vamos entonces a darles, yo creo, la oportunidad a la industria mexicana que pueda tener acceso a un mercado tan fuerte como el de China, bajando los costos considerablemente del aluminio. Y lo otro sí se lo recomiendo mucho, ojalá y podamos darle a la industria mexicana, a las cámaras empresariales que me lo han solicitado, que podamos nosotros prorrogar. Esto va a ser más bien un tema político, porque si lo hago a nivel de iniciativa, con cualquier formato no nos da tiempo, repito, y no quiero ser reiterativo, por los tiempos de la aprobación de la ley de ingresos, y después juntos haremos una propuesta visionaria de desarrollo fiscal, económico, y que tenga motivación a la inversión en nuestro país. Hago énfasis, la mayor parte de los países del mundo que están creciendo no tienen impedimento para la deducción de vehículos, de camiones y maquinaria industrial y pesada. En México, me comentan, un camión de volteo no es deducible. El techo de deducción para flotillas de trabajo es hasta 150,000 pesos, es ridículo. Entonces quiere decir que un empresario que tenga que renovar los camiones, si son camiones de transporte público, si son camiones de volteo, maquinaria, trascabos, no son deducibles hasta en 5 años. Con esto me quedo y ojalá y nos ayuden en este tema que nos han solicitado mucho, por favor.
Yo también, antes de concluir, quisiera solicitarle, presidente, que podamos tener una reunión lo más pronto posible con los representantes de la Canacero y de la Cámara del Aluminio, para poder también traer el sentir de ellos, porque bueno, pues es una parte es lo que nosotros logramos percibir y otro es lo que ellos están viviendo en este momento. Entonces, solicitarle que lo más pronto posible pudiéramos reunirnos con la Cámara del Acero y del Aluminio. Muchas gracias. Muchas gracias. Recojo las dos intervenciones. Primero, sobre el tema fiscal, como bien lo comenta, es competencia siempre de la Cámara de Diputados, es como Cámara de origen, como dispone la Constitución, y la Comisión de Hacienda, la que lleva mano. Nosotros apoyaremos lo que determine en la Comisión de Hacienda y nos sumaremos al esfuerzo del mensaje político, que es lo que entiendo se quiere mandar, ¿no? Convocar a los representantes de la Cámara Nacional del Acero y el Aluminio como una reunión de trabajo. Si me permiten proponer reuniones de trabajo en las que podamos sesionar, aunque no tengamos quórum, simplemente invitar y darles información y que estén todos invitados, porque también quisiera tener un programa de invitaciones a los sectores empresariales distintos y a la academia. Quisiera también tener reuniones de trabajo sobre estas materias, lo haremos una propuesta y una vez que se apruebe el calendario, distinguir las sesiones de trabajo de las reuniones de análisis que tengamos sectoriales con invitados especiales, ¿no? Pues si les parece, y no habiendo otro asunto que tratar, como último punto de la orden del día, y siendo las 10:15 del miércoles 3 de octubre del 2018, esta presidencia declara formalmente clausurados los trabajos de esta reunión de instalación y próximamente se les hará convocatoria para la primera reunión que tengamos a bien realizar. Muchas gracias a todos.